Patsy had multiple personalities. I saw that in her one day, and I think that she may have gotten upset with JonBenét for some reason, and she may have hit. What if we were murderers? Yeah. Would we be denied access to a church? I hope not. That's the people that need to be there. En cada caso de alto perfil, siempre hay alguien justo fuera del encuadre. No un sospechoso, no una víctima, sino alguien que estuvo lo suficientemente cerca como para saber más de lo que debería. En el caso de JonBenét Ramsey, esa persona podría ser Linda Hoffman Pugh, la ama de llaves de la familia. Ella tenía las llaves. Conocía las rutinas, las habitaciones, la dinámica familiar. Y solo días antes del asesinato, le pidió dinero a Patsy Ramsey. Después de la muerte de JonBenét, Linda hizo algo inesperado. Acusó a Patsy, no en silencio, sino con un detalle vívido y escalofriante. Pero a medida que el caso se desarrollaba, surgía una nueva pregunta. Si Linda estaba tan segura de lo que había pasado, ¿por qué sonaba como si lo hubiera vivido ella misma? Si te interesan investigaciones profundas como esta, las voces olvidadas, las historias que no siempre llegan a los titulares, asegúrate de suscribirte, darle me gusta a este video y dejar un comentario contándome desde dónde lo ves. Ahora, vamos al tema. Desde el principio, Linda Hoffman Pugh fue clara. Esto no fue un robo, no fue un secuestro que salió mal, y no fue un extraño deslizándose entre las sombras. Ella creía que JonBenét fue asesinada por su propia madre. La teoría, dijo Linda, tuvo sentido desde el momento en que escuchó la noticia. La niña fue encontrada en el sótano. La nota de rescate de 2 páginas y media, extrañamente dramática. La falta de signos de entrada forzada. La manta que envolvía a JonBenét. La escritura familiar. El pánico silencioso. Para Linda, esto no era un misterio. Era un error, uno que una madre no pudo deshacer. Le dijo a los investigadores que todo comenzó con una de las cosas que durante mucho tiempo había frustrado a Patsy. El problema de JonBenét con la cama mojada. Según Linda, no fue un accidente aislado, era un patrón. Dijo que Patsy hablaba de ello a menudo, que lo encontraba agotador, vergonzoso. La propia Linda había limpiado después de esos incidentes muchas veces, y creía que esa noche finalmente algo se quebró en Patsy. En un manuscrito inédito, un libro que Linda intentó escribir pero nunca pudo publicar, lo expuso todo, no en un lenguaje clínico y distante, sino en segunda persona. Escribió como si hablara directamente con Patsy. Las páginas se leían como una acusación y una confesión a la vez, no como un diario, sino como una confrontación dramática. Linda no se guardó nada. Pintó una imagen vívida de lo que creía que sucedió detrás de la puerta del baño. Contó todo: el pánico, la desesperación, la decisión de preparar la escena. Afirmó que Patsy usó uno de sus propios pinceles para crear la ligadura, que limpió la linterna, que colocó el cuerpo de JonBenét en el sótano, la envolvió en una manta y dejó su vestido de concurso junto a ella, como una especie de retorcido tributo. Según Linda, la nota fue la manera de Patsy de explicar lo inexplicable, de hacer que pareciera que alguien más lo había hecho. Pero Linda nunca dijo que Patsy fuera un monstruo. Dijo que estaba bajo presión, demasiada presión, una mujer que se había mantenido firme a través de los concursos de belleza. Linda no solo le dijo esto a la policía, también se lo contó a un gran jurado. Cooperó plenamente con las fuerzas del orden, respondió todas las preguntas, entregó muestras, ofreció teorías voluntariamente. En los primeros días de la investigación, Linda fue una de las voces más fuertes fuera de la familia que señaló a Patsy. Y dijo que no lo hacía por venganza, sino porque, a sus ojos, era lo único que tenía sentido. El pincel roto, la cifra del bono en la nota de rescate, la manta, el comportamiento. Nada de eso parecía aleatorio para Linda. Parecía culpa. Parecía una madre intentando hacer desaparecer una pesadilla. Y Linda estaba segura, incluso si nadie más estaba listo para decirlo en voz alta. Para Linda Hoffman Pugh, las señales no eran sutiles. Se estaban acumulando silenciosamente frente a ella durante más de un año. 3 días a la semana, entraba por la puerta principal de la casa de los Ramsey y se adentraba en un mundo que por fuera parecía impecable, pero que, como ella lo describió después, se sentía emocionalmente frágil por dentro. No era solo la ama de llaves, era quien recogía después de la fantasía.
Y cuando llegó la Navidad, creía que algo en esa casa se estaba resquebrajando. Recordaba a Patsy Ramsey como una mujer que intentaba con todas sus fuerzas mantener el control sobre su hogar, su familia, su imagen. Pero Linda creía que ese control estaba empezando a deslizarse. Dijo que Patsy era emocionalmente frágil, no solo por la presión de los concursos y las fiestas, sino por heridas más profundas. Patsy había sobrevivido a un cáncer de ovario unos años antes. La enfermedad y la recuperación la habían cambiado. Seguía intentando mantenerlo todo unido, dijo Linda, pero se estaba volviendo más difícil, y a menudo lo hacía sola. John Ramsey, observó Linda, era distante, un hombre de negocios con la cabeza en el trabajo, frecuentemente de viaje. Según Linda, la relación no parecía cálida ni afectuosa. Dijo que no había señales de intimidad, de conexión real. En un momento incluso afirmó que Patsy le había confiado que su vida sexual estaba tensa, que John se quejaba de ella como ama de casa. Si esa conversación ocurrió realmente es debatido, pero en la versión de Linda, Patsy no solo estaba agotada, estaba poco valorada, sin apoyo y emocionalmente aislada en su propio hogar. Ese aislamiento, creía Linda, se derramaba en la manera en que Patsy manejaba a sus hijos. Describió a John Bennett y a Burke como dulces, pero indisciplinados. Sus cosas esparcidas por la casa, nunca recogidas, nunca corregidas. Dijo que pasaba gran parte de su tiempo recogiendo juguetes, ropa, libros, envolturas de comida. Patsy, dijo, se negaba a poner límites. Cuando Linda sugirió un cesto para la ropa de los niños, nunca sucedió. Y luego estaba el problema de la cama mojada. Linda le dijo a los investigadores que John Bennett mojaba la cama con frecuencia, a veces varias veces por semana. Afirmó que Patsy estaba frustrada, incluso avergonzada por ello. Creía que chocaba con la imagen que Patsy trabajaba tan duro para mantener. La niña perfectamente vestida, ganadora de concursos. En privado, dijo Linda, Patsy estaba abrumada, dividida entre ser madre y mantener las apariencias. Linda creía que todo llegó a un punto crítico esa noche. Después de una agotadora Navidad, con la presión de viajes, invitados y apariencias, John Bennett volvió a mojar la cama. Y esa vez, Patsy perdió el control. En el borrador inédito del libro, Linda imagina la escena. Patsy descubre la cama mojada. John Bennett es limpiada y llevada al baño, pero algo sucede. Tal vez hubo gritos, tal vez una linterna, tal vez algo golpeó demasiado fuerte. Para Linda, esto fue un momento de pánico, no de malicia. No veía a Patsy como una asesina, sino como una mujer que se estaba desmoronando bajo el peso de las apariencias, las expectativas y años de desgaste emocional. Una mujer que reaccionó en un único y devastador momento y luego intentó encubrirlo. El montaje de la escena, según Linda, era obvio. El pincel roto usado en la ligadura, sacado del estuche de arte de Patsy en el sótano, algo que Linda había visto muchas veces mientras limpiaba. La manta que envolvía a John Bennett, no un objeto aleatorio, sino uno guardado en un lugar conocido, uno que, según Linda, solo ella y Patsy sabían. La nota de rescate, escrita a mano, sacada de un blog dentro de la casa, mencionando exactamente el bono de Navidad de John, $118,000. Y luego estaba la ropa. Cuando la policía llegó esa mañana, notaron algo extraño. Patsy seguía usando el mismo conjunto de terciopelo rojo de la noche anterior. Linda dijo que eso le llamó la atención de inmediato. Patsy era meticulosa. Nunca usaba la misma ropa 2 días seguidos, mucho menos dormía con ella. Para Linda, ese fue el mayor signo de que algo había salido mal, que Patsy nunca se había ido a dormir. La nota estaba firmada por una supuesta facción extranjera, pero Linda no creyó ni una palabra. Dijo que la voz de la carta sonaba teatral, dramática, incluso interpretativa y, sobre todo, familiar. Dijo que sonaba como Patsy, no en la escritura, sino en el tono. La teoría de Linda no se basaba en odio o celos. Era, en su mente, una evaluación honesta de lo que veía. La manera en que Patsy se movía por el mundo y las grietas emocionales que intentaba ocultar. La historia de una mujer que por fuera parecía perfecta, pero que por dentro se estaba desmoronando. Y para Linda, ese colapso pudo haber terminado de la manera más impensable.
Pero mientras Linda Hoffman Pugh señalaba con el dedo a Patsy Ramsey, algunas personas comenzaron a hacerse una pregunta diferente. Una que tenía menos que ver con a quién acusaba y más con cómo contaba la historia. Porque al alejarse del drama y observar realmente lo que Linda decía en entrevistas, en sus declaraciones policiales y sobre todo en el manuscrito que intentó escribir, algo inquietante comenzaba a salir a la superficie. No solo ofrecía una teoría, contaba una historia casi demasiado detallada, demasiado visual, demasiado precisa. En el capítulo 1 de su libro inédito, La muerte de una inocente, Linda guía al lector a través de la supuesta secuencia de eventos con una claridad escalofriante. No adivina, no especula, narra. Escribe sobre Patsy descubriendo la cama mojada de John Bennett, llevándola al baño, y luego, en palabras de Linda, perdiendo el control. Describe a Patsy golpeando primero a John Bennett en la entrepierna, luego en la cabeza con una linterna. Y luego añade algo que dejó helados a muchos lectores. Escribe que el rostro de John Bennett cambió de color cuando la cuerda fue apretada alrededor de su cuello. Ese detalle no es de conocimiento público. No es algo que la mayoría imaginaría. Es el tipo de cosa que solo un testigo o alguien que hubiera visto fotos de la escena del crimen pensaría en incluir. Va más allá. Habla del pincel, cómo provenía de una caja de arte guardada en el sótano. Dice que el asesino lo usó para fabricar una ligadura, que la nota fue escrita después de la muerte, que John Bennett fue movida, cubierta con una manta, y que su camisón fue colocado a su lado como una especie de último gesto maternal. Y luego, el grito. En su manuscrito, Linda lo describe sofocado tras la puerta del baño. No solo un sonido, sino un momento, una niña gritando de miedo, luego silencio. Lo que hace destacar este detalle no es solo lo específico que es, sino que alguien más también lo oyó. Melody Stanton, una vecina que vivía justo al frente, declaró haberse despertado alrededor de la medianoche, por lo que describió como un grito infantil. Un grito agudo que duró solo unos segundos antes de detenerse abruptamente. La policía más tarde cuestionaría la fiabilidad de su memoria, pero el hecho permanece. Alguien fuera de la casa escuchó lo que parecía un niño en peligro. Así que cuando Linda escribió sobre ese grito detrás de una puerta de baño, rápidamente silenciado, no salió del todo de la nada. Pero aún así, los detalles no parecían hipotéticos, parecían recordados. Y en un caso donde cada palabra importaba, eso bastaba para levantar sospechas. Uno de los detalles más reveladores que Linda da es sobre una navaja suiza roja, una pequeña cuchilla que Burke usaba para tallar madera en la casa. Linda dijo que hacía un desastre y que después de pedirle a Patsy que la guardara sin obtener respuesta, ella misma la escondió en un armario cerca de la habitación de John Bennett. Esa navaja fue encontrada más tarde en el sótano, justo cerca del cuerpo de la niña. Linda dijo que solo Patsy sabía dónde estaba la manta con la que John Bennett fue envuelta, pero Linda también sabía dónde se guardaba. Ella misma la había manipulado, la había doblado, igual que la navaja. Ella misma la había puesto allí. Así que cuando dijo que solo Patsy habría sabido dónde encontrarla, bueno, eso no era del todo cierto. Ella también lo habría sabido. Lo mismo con los blocs de notas, las plumas, la disposición de la cocina, la caja de pinceles, el sótano, la alarma que nunca se activaba, el perro que había sido enviado al otro lado de la calle para las fiestas, el calendario navideño, el monto exacto del bono anual de John, $118,000. Todas cosas que el asesino tenía que saber, y Linda también las sabía. Ahora bien, para ser claros, no hay pruebas de que Linda estuviera involucrada en el crimen. Nunca fue acusada, nunca arrestada. Cooperó con la policía, entregó muestras de ADN, testificó ante un gran jurado por escrito. Hizo todo lo correcto, pero la pregunta aún persiste, no solo sobre lo que dijo, sino sobre cómo lo dijo, el nivel de confianza, la especificidad, la emoción en su escritura que sonaba más como memoria que como imaginación. ¿Fue que estaba lo suficientemente cerca de la familia como para armar el rompecabezas mejor que nadie? ¿O sabía lo que pasó esa noche porque, de alguna manera, estuvo más cerca de ello de lo que jamás admitió? Antes de ser un nombre en los tabloides, Linda Hoffman Pugh era solo la ama de llaves. Una mujer de poco más de 50 años, de clase trabajadora, cansada, confiable.
Había limpiado la casa de los Ramsey durante más de 14 meses. 3 días a la semana se presentaba en un hogar que parecía más una mansión. 5 dormitorios, escaleras curvas, varios pisos y un sótano que la mayoría nunca veía. Lo que comenzó como un acuerdo de un día a la semana a través de una agencia de limpieza terminó convirtiéndose en un contrato personal. Linda trabajaba directamente para los Ramsey. Ganaba $72 al día, sin beneficios, sin seguridad. Era una de las varias personas que hacían funcionar aquel hogar de revista detrás de escena. Pero ¿quién era realmente Linda? Nació en 1944 en Kansas, hija de una familia campesina pobre. Su padre, según ella misma contó, era un gran bebedor. Su infancia no fue fácil. Finalmente, la familia se mudó a Fort Morgan, Colorado, un lugar llano y tranquilo en la parte oriental del estado. Abandonó la secundaria y se casó a los 15 años. Ese primer matrimonio le dio 5 hijos. Más tarde en la vida se volvería a casar y tendría un 6º. Para el momento del asesinato de John Bennett, Linda ya tenía 10 nietos. Su segundo esposo, Mervyn Pugh, había tenido algunos problemas con la ley en su juventud. Cosas menores como girar un cheque sin fondos en una gasolinera de Michigan. Pequeño, pero aún parte del cuadro. Tenía hijos de un matrimonio previo, y cuando él y Linda se establecieron en Colorado, su hogar era una mezcla de hijos adultos, nietos y estrés financiero. Linda no solo trabajaba en casa de los Ramsey, tenía otros clientes, tenía una ruta de periódicos, iba juntando trabajos como podía. Según su propio testimonio, ganaba alrededor de $400 a la semana, apenas lo suficiente para sobrevivir. Incluso después de un año de servicio leal a los Ramsey, su bono de Navidad en octubre de 1996 fue de apenas $300. Describía su trabajo con una mezcla de cariño y resentimiento silencioso. Dijo que amaba a John Bennett, pero que el trabajo no era fácil. Los niños, afirmaba, eran mimados, siempre dejando cosas tiradas. Juguetes, calcetines, basura. Una vez le pidió a Patsy que comprara un cesto para ayudar a mantener el orden. Nunca sucedió. Con el tiempo, dijo que sentía que el desorden no era solo físico, era emocional. Había una tensión en la casa, especialmente en el matrimonio. Linda afirmaba que Patsy estaba bajo una enorme presión. John, decía, era distante, frío, más enfocado en el trabajo que en la familia. Linda más tarde afirmaría que Patty le dijo, quizá en un momento de frustración, que su vida sexual no era buena, que se sentía poco valorada. Si esas conversaciones realmente ocurrieron o no es debatido, pero lo que importaba era que Linda las creía. Ella veía a Patty como alguien emocionalmente aislada, encargada de manejar una casa, una imagen enfermizamente perfecta, y a una hija pequeña con su propia identidad muy pública. Y luego estaba el dinero. Apenas unos días antes de que asesinaran a John Bennett, Linda le pidió a Patty un préstamo de $2,000. Según Linda, era para la renta, pero también mencionó reparaciones del camión y trabajo dental. No era una emergencia única, sino una serie de responsabilidades atrasadas. Su hermana, que además era su arrendadora, supuestamente estaba amenazando con desalojarla justo antes de Navidad. Linda ofreció pagarle a Patty en pequeños pagos semanales, de $50 cada vez. Patty dijo que sí y accedió a dejarle un cheque para recogerlo en su próxima visita, el 27 de diciembre. Pero John Bennett fue asesinada la noche del 25 de diciembre, y Linda nunca regresó por el cheque. Se suponía que debía trabajar la mañana del 26 de diciembre, el día en que se encontró el cuerpo de John Bennett. En su lugar, llamó para decir que no podía ir. Dijo que había tenido una pelea con su hermana. Estaba emocionalmente alterada, sin dinero y asustada. Para la policía no era solo un mal momento, era sospechoso. Linda fue entrevistada de inmediato, luego una y otra vez, junto con su esposo Emvin y su hija Ariana. Emvin, quien había estado en la casa en noviembre para la decoración navideña, supuestamente hizo una pregunta extraña cuando los detectives le dijeron que John Bennett estaba muerta. ¿Murió de causas naturales o fue estrangulación? Una conjetura extrañamente específica, considerando que la causa de la muerte aún no había sido revelada. A medida que los investigadores indagaban más, salieron a la luz más detalles que levantaban sospechas.
Linda tenía llaves de la casa, aunque al principio afirmó que no podía encontrarlas. En su hogar se encontraron objetos similares a los utilizados en el crimen: cinta adhesiva negra, cuerda de nylon, blocs de notas de rayas, marcadores Sharpie. Ella lo explicó todo. Dijo que cooperaba y, siendo justos, lo hacía. Entregó huellas dactilares, muestras de escritura, cabello, sangre, ADN. No contrató abogado. Testificó ante el gran jurado. Pero la proximidad seguía siendo inquietante. Sabía que el perro no estaría allí en Nochebuena. Sabía que rara vez se activaba la alarma. Sabía los planes de viaje de la familia Ramsey. Había estado en el sótano. Había abierto la bodega de vinos para sacar las decoraciones navideñas apenas unas semanas antes del asesinato. Y por supuesto, sabía dónde estaba escondido el cuchillo y dónde se guardaba la manta. ¿Y cuánto era el bono de Navidad de John? $118,000, la misma cifra exacta que se pedía en la nota de rescate. Así que, aunque el papel oficial de Linda era de ama de llaves, en realidad era mucho más que eso. Era portadora de llaves, una persona interna, una mujer con una visión de la casa de los Ramsey que nadie más tenía. Y cuando John Bennett fue asesinada, eso la convertía no solo en testigo, sino en alguien cuya historia debía ser estudiada muy, muy de cerca. Durante años, Linda Hoffman Pugh fue presentada públicamente como la ama de llaves que habló, la interna que conocía los patrones de la familia, que testificó ante el gran jurado y que valientemente dijo lo que otros no, que Patty Ramsey había matado a su hija en un momento de pánico. Pero con el tiempo, comenzó a surgir una imagen diferente, una que planteaba preguntas silenciosas pero persistentes, no sobre lo que Linda dijo, sino sobre lo que pudo haber sabido y cómo lo sabía. Para dejarlo claro, Linda nunca fue acusada. Dio su ADN, entregó muestras de escritura, abrió su casa a los investigadores y nunca dejó de cooperar. Pero aún así, es difícil ignorar lo estrechamente que su vida y conocimiento parecían superponerse con el propio crimen. Comencemos con el acceso. Linda tenía llaves de la casa. Conocía la distribución, no solo de las habitaciones de arriba, sino también del sótano escondido e incluso de la bodega de vinos. Sabía qué puertas rechinaban, qué escaleras se usaban más. Era posible que pudiera haberse movido por esa casa sin despertar a nadie. Y luego está la nota de rescate citando la cantidad exacta del bono navideño de John Ramsey. $118,000. Un número extrañamente específico. No redondo, no aleatorio. No muchas personas sabían esa cifra, pero Linda podría haberla sabido. Había pedido un préstamo de $2,000 a Patty apenas unos días antes. Había visto documentos en la casa, y es totalmente posible que hubiera visto un recibo de pago o escuchado una conversación. Luego viene la parte que más inquieta a la gente, la idea de que John Bennett pudo haber sido atraída al sótano. Apenas 2 días antes del asesinato, durante la fiesta navideña de los Ramsey, un hombre vestido de Santa Claus visitó a los niños. John Bennett supuestamente le dijo a alguien que Santa volvería después de Navidad. En ese momento pudo parecer pura imaginación infantil, pero en retrospectiva, es fácil preguntarse, ¿pudo alguien haber plantado esa idea? ¿Pudo alguien haberla usado? Tal vez por eso John Bennett bajó tan confiada. ¿Por qué no había señales de lucha? ¿Por qué fue encontrada con piña sin digerir en su sistema? La misma piña que había en un tazón sobre la mesa de la cocina con huellas de ella y de Burke, pero de ningún adulto. No es difícil imaginar un escenario en el que esa piña fuera ofrecida para calmarla, para hacerla sentir segura, un bocadillo nocturno de alguien en quien confiaba. Quizá esa persona sabía exactamente cuál era su refrigerio favorito. Tal vez estaba contando con eso. Lo que pasó después es más especulativo. Quizá fue un intento de secuestro fallido o tal vez una lesión accidental que se convirtió en pánico. Un golpe en la cabeza, quizá con una linterna, para callarla, sin darse cuenta de lo frágil que era. Luego vino la puesta en escena. Quien lo hizo parecía conocer la casa íntimamente. El pincel usado para fabricar el torniquete salió de un contenedor en el sótano lleno de materiales de arte de Patty, un lugar que Linda conocía bien. El bloc de notas usado para la nota de rescate se tomó de la cocina del mayordomo. La manta blanca que envolvió a John Bennett estaba guardada en un lugar conocido, uno que la misma Linda había mencionado.
Es difícil no notar lo perfectamente accesibles que estaban todos esos objetos. No parecía un crimen frenético y de oportunidad. Parecía alguien que sabía exactamente a dónde ir. Y dentro de la casa de Linda, los investigadores encontraron objetos que reflejaban los usados en el crimen. Un rollo de cinta adhesiva negra, cuerda de nylon enrollada en un palo, marcadores Sharpie y un bloc de notas de rayas similar al usado para la nota de rescate. Es posible que todo esto fueran coincidencias, o quizá no lo fueran. La teoría se amplía cuando se consideran las personas a su alrededor. Su esposo, Emvin, había ayudado a decorar la casa de los Ramsey apenas semanas antes. Había estado en el sótano, había visto la distribución, y cuando la policía llegó a notificarles del crimen, supuestamente preguntó, antes de que se hiciera pública la causa de muerte, ¿fue estrangulación? Algunos se han preguntado si Linda no estaba actuando sola, tal vez tuvo ayuda. Quizá alguien de su familia o alguien cercano vio una oportunidad, especialmente si había dinero involucrado. Y luego está la escritura. El manuscrito inédito de Linda, capítulo 1 de un libro que nunca publicó, se lee menos como una memoria y más como una confesión escrita en segunda persona. Ella describió un grito, una linterna, el cordón, el cambio en el rostro de JonBenét. Lo relató todo con un detalle inquietante, casi cinematográfico. Quizá solo estaba pintando la escena como la imaginaba, o quizá era otra cosa, un recuerdo reempaquetado como ficción. Es imposible saberlo. Pero cuando sumas todo, el momento, el acceso, el conocimiento, la familiaridad, la escritura, la cinta, la cuerda, la petición de préstamo, la proximidad a la escena del crimen, la duda persiste. Se vuelve cada vez más difícil ignorar la sombra que persiste sobre Linda Hoffman Pugh. Pero no es difícil entender por qué, con el paso del tiempo, empezó a parecer menos una espectadora inocente y más alguien que quizás estaba demasiado cerca de la verdad. En los primeros días de la investigación, John y Patsy Ramsey dieron a los investigadores una breve lista de nombres, personas que, según ellos, valía la pena investigar. Uno de esos nombres era Linda Hoffman Pugh. Ella tenía una llave de la casa. Se suponía que debía ir a limpiar a la mañana siguiente, y además había pedido dinero, lo suficiente al menos para despertar sospechas, y de hecho lo hizo por un tiempo. Pero luego ocurrió algo extraño, dejaron de mencionarla. Cuando Linda hizo pública su teoría, cuando afirmó que Patsy había matado a JonBenét en un momento de ira, los Ramsey no respondieron. No hubo amenazas legales, ni advertencias por difamación, ni desmentidos públicos, ni siquiera una sola mención en la muerte de una inocente, el libro que luego escribieron para limpiar sus nombres. Su nombre desapareció. Para dos personas acusadas de asesinar a su hija, se esperaría una reacción diferente, especialmente cuando las acusaciones eran tan personales, tan específicas y provenían de alguien que había estado dentro de su casa por más de un año. Entonces, ¿por qué el silencio? ¿Creyeron que era inofensiva? ¿Su equipo legal les aconsejó evitar una escalada? ¿O tenían miedo? No necesariamente de ella, sino de lo que pudiera decir, de lo que ya sabía. Ese silencio nunca se rompió. Y Linda nunca cambió su versión. Una vez dijo que solo 3 personas saben lo que realmente ocurrió en esa casa: John, Patsy y ella misma. Quizás tenía razón sobre Patsy. Tal vez realmente fue un error trágico. Una madre que perdió el control. Pero tal vez Linda sabía más de lo que decía. Tal vez estaba diciendo la verdad, pero no toda. Porque en un caso como este, hay algo peor que mentir. Saber exactamente lo que pasó y fingir que solo lo viste desde el otro lado de la habitación. En una casa llena de secretos, a veces las personas que parecen estar diciendo la verdad solo intentan asegurarse de que nadie mire demasiado de cerca hacia ellas. Si encontraste este análisis interesante y quieres más investigaciones profundas como esta, no olvides suscribirte, darle like y decirme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Leeré a todos. Gracias por mirar.